vamos a estar compartiendo aula, vamos a estar compartiendo conferencias y bastante tiempo durante estos 3 días, el jueves, el viernes y el sábado. Entonces es importante, digamos, que tengamos todo un conocimiento cercano de todo lo que nos rodea, ¿no? Miren, los dos coordinadores del seminario somos la profesora Alicia Arévalo González y quien les habla, Darío Bernal, que somos los dos arqueólogos, somos del Departamento de Historia, Geografía y Filosofía, que es un departamento muy grande, donde hay un área de arqueología en su interior, donde están los prehistoriadores por un lado y lo que llamamos los arqueólogos históricos por otro lado. Nosotros nos dedicamos como especialidad a la antigüedad clásica. En esto también coincidimos, ella y yo, nos dedicamos sobre todo a arqueología romana y concretamente a lo que solemos llamar arqueología de las provincias romanas. Y los dos estamos especializados en la problemática de la arqueología hispano-romana, que pasó en la península ibérica y en la zona adyacente, concretamente en un concepto que ya verán ustedes que saldrá a lo largo de las sesiones varias veces, que es el llamado Círculo del Estrecho, que integra también el norte de África Occidental en la antigüedad, y cada uno se dedica desde su perspectiva a desentrañar qué es lo que pasó, cuándo llegaron los romanos, quién vivía antes en esta zona, qué cambios desde el punto de vista político, socioeconómico, etcétera, etcétera, provocaron o provocó la llegada de los itálicos, colonos en un primer momento, hispano-romanos después a nuestra tierra, y con una diferencia, que esa es la especialización que cada uno tenemos. Ella es numísmata, se dedica al estudio de la antigüedad a través de las monedas, y yo hago algo parecido a través sobre todo de la cerámica. ¿De acuerdo? Bien. Miren, para nosotros es importante que este seminario les sea de utilidad. O sea, que ustedes van a estar viniendo aquí muchas horas, van a estar aquí sentados, van a estar escuchando conferencias, pero nos interesa que haya un clima de trabajo que sea interactivo, y que ustedes participen, que ustedes pregunten y que ustedes aprovechen para consultar cosas relacionadas con el Teatro de Cádiz, con la ciudad de Cádiz en la antigüedad o con cosas que tengan que ver con muchísimos aspectos que se van a tratar a lo largo de estos días, como son temas de carácter patrimonial, temas de carácter museológico, museográfico, temas de puesta en valor del patrimonio, temas de la rentabilidad del mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que solemos llamar también de hace unos cuantos años la economía de la cultura. Por eso es importante que sepamos más o menos cuál es la especialización que tienen ustedes, a qué se dedican, qué estudios han cursado, cuáles son sus objetivos y por qué han cogido el curso. La ventaja es que no son ustedes muchos, son una veintena aproximadamente, lo cual es tremendamente agradable porque así todo va a ser mucho más fluido, ¿no? Entonces, nos interesa saber un poco de dónde vienen ustedes. ¿Quiénes están cursando el grado de Historia? ¿Grado o licenciatura? Eso es. 3, 4, 5, 6 y 7. O sea que ustedes han sido todos alumnos de la profesora Arévalo o míos, ¿no? Vale, muy bien, estupendo. ¿Y los demás? Filología, aquí en Cádiz, francesa e inglesa. Ajá. Y muy interesado en la antigüedad de la filología. Muy bien. Me interesa todo. Bueno, hice el seminario que hiciste en el Museo de Cádiz en 2009 y me apunto. Y si usted interesado. Sí. Bueno, eso quiere decir que no le fue mal, ¿no? Si no, no había repetido. No. Toda la información que se dio, a ver qué es lo que va a pasar. Porque ahora está todo. Ese es un tema que va a salir a lo largo de estos días. Estuvo estupendo. ¿Y los demás compañeros? A ver, ¿usted? Yo estudio psicopedagogía, pero la verdad que siempre me gusta la historia. Y nada, y aparte ahora como viajo bastante, ¿no? Mucha gente viene a Cádiz, todo el mundo le interesa mucho la historia y como a mí me gusta, pues también quiero contarla, pero más cualificada en ese aspecto. Muy bien. Aprovechamos para decir que los dos que han hablado en primer lugar son además alumnos colaboradores de este curso, con lo cual el resto del alumnado, para cualquier duda, cuestión, puede acudir a ellos
y además son los que tienen que, ellos les van a pasar la hoja de firmas y también tienen que entregarles a ello un documento firmado para los que soliciten créditos de libre elección. Que para que os podáis dirigir a ellos de manera personalizada son Miriam, Carmen, que está ahí, José María y el compañero que acaba de hablar, Fernando, ¿vale? O sea, ellos son los 4 a los que, para temas logísticos, los tenéis ahí a vuestra disposición, ¿vale? Bien, en su caso. Yo soy José María, como habéis dicho antes, yo soy arquitecto y estoy interesado en temas de intervención en patrimonio, algunas cosillas hechas como arquitecto. Y el tema que me ha interesado mucho, como he dicho las cosas que había mirado. Y usted trabaja, digamos, en un estudio, ¿no?, de arquitectura como profesional liberal, ¿no? Sí, independiente. Muy bien, muy bien. Estupendo. Es que miren, esto para nosotros es muy importante, primero para romper el hielo, para que no lleguemos aquí y nos pongamos a hablar de cosas que si no se genera un ambiente, digamos, muy monótono y no estamos interesados en esto. Lo que queremos es que ustedes se animen y que verdaderamente haya intercambio de ideas y fluidez a lo largo de estos días. Y en segundo lugar, como ya están viendo, porque es que como siempre pasa con temas patrimoniales, hay perfiles de alumnos totalmente diversos. Entonces eso para nosotros es importante. Claro, como por otra parte además va a ser así el curso. Una de las cosas que ahora analizaremos, que es la estructura del curso, van a ver que los profesores invitados al mismo no todos son arqueólogos ni historiadores, sino que este proyecto es un proyecto interdisciplinar e interinstitucional. Y entonces hay historiadores de la antigüedad, de época medieval, de época moderna, hay arquitectos y por lo tanto es normal que este tipo de cursos atraiga no solo a alumnado de historia o de humanidades o de filología, sino que atraiga también a otra serie de personas interesadas en general en el patrimonio. El resto de... A ver, los demás, la compañera que está aquí es la siguiente conferenciante, por lo cual no hace falta que se presente, porque luego hablará oficialmente. Los demás compañeros, a ver, ¿usted? Primero de historia. Ajá. Y me interesaba mucho el tema del teatro romano y demás, porque especialmente la parte de Cádiz, ya que es mi ciudad, y eso me interesa bastante. Para especializarse, ¿no? Muy bien. Venga, si quieren vamos haciéndolo así, así no hace falta que le demos la palabra. Hágalo usted directamente. Yo soy Macarena Lara, actualmente estoy haciendo la tesis doctoral en la Universidad de Cádiz y estoy en el grupo de investigación donde se integran la profesora Alicia Arevalo y el profesor Darío Hernández. Y además una de las personas que ha excavado en el teatro romano, aunque ella no lo ha dicho. Yo soy Nicolás Muñoz Deote, soy alumno de segundo de Historia y actualmente colaboro con el profesor Darío Bernal en varias excavaciones y demás. Y me apunté al curso porque, como natural, quiero especializar un poco más sobre el mundo romano y el teatro en especial. Muy bien. A ver, por aquella banda. Usted. Yo soy Sofara Rueda, actualmente estoy en la licenciatura de Historia, acabo de cursar el cuarto de Historia y me ha apuntado al curso, me interesa bastante la arqueología, no tanto del mundo romano, pero sí un poco para entender el contexto de toda la historia. ¿Y ha tenido usted la posibilidad de colaborar en alguna excavación o alguna Sí, actividad? he venido hace poco de Cerdeña y he estado allí en un poblado fenicio, excavando, y acabo de llegar hace días, vamos. Muy bien. Bueno, estupendo. Yo me llamo Lorena Hoyo, estoy cursando la licenciatura de Historia. Actualmente colaboro con el profesor Darío Bernal y he podido participar con él en algunas excavaciones y me interesa bastante la arqueología y sobre todo las romanas, por eso me ha gustado. Yo soy Alejandro Díez, acabo de terminar cuarto de Historia y me interesaba el tema de Cádiz romano, de teatro. Y yo creo que esto me puede servir para mi carrera profesional, saber sobre el patrimonio cultural y aparte de eso, saber la historia.
este año, después de muchísimos años, he dado historia. Yo pensaba que la historia no me gustaba, no me interesaba para nada, pero me he dado cuenta de que no tenía motivación respecto a los profesores. He dado con José María León este año y viendo las noticias de que en Huelva habían aparecido restos arqueológicos del Calcolítico, pues me enteré ayer que el curso empezaba hoy y me inscribí ayer por la tarde. Muy bien. ¿Qué se llama el apellido? Hermoso Vázquez. Yo creo que no estoy en lista porque... Esto es importante. Ahora cuando termine de presentarse, pasaremos lista rápidamente por si hay alguien que no esté en lista para arreglarlo durante la mañana de hoy. Yo soy Carlos, estoy intentando terminar ingeniería y me apunté al curso porque me he pasado toda la vida pasando por delante del terreno romano y nunca he sabido nada de él. Y una cosa me interesaría. Bueno, vamos. A ver qué se puede hacer. Bueno, me llaman presentado, me llamo Carmen, soy una de las colaboradoras del curso. Actualmente hemos cursado segundo de historia, de grado de historia, y me apunté al curso de que me interesa la antigüedad y sobre todo su reflejo en casa. Me llamo Antonio, acabo de terminar también segundo de historia con mi compañera. Alicia me dio clase, me ha inculcado algo de lo que es la arqueología. Y si tenemos que hablar del tercer, probablemente sea el tercer teatro más grande del mundo romano, pues que menos que por lo menos asistir a la conferencia de un de Muy bien. Mi nombre es Alba, yo he estudiado educación internacional en la comunidad y más o menos como mi compañero no tengo ni idea de la historia y la verdad que me resulta interesante conocer un poco más sobre todo cada uno. Mi nombre es Alberto, soy estudiante de Ciencia Ambiental y este año he cursado una asignatura que se llama Patrimonio Cultural y Medio Ambiente. Patrimonio cultural y medio ambiente. Trata un poco de los diferentes tipos de materiales, sobre todo rocas, que se han utilizado históricamente en la construcción y cómo las afecciones que tienen. Eso va a mi guerrilla la clase. Sí. Y bueno, en la asignatura se trata un poco, se pasa por encima del teatro romano, una exposición muy visita que se hizo acá, y la verdad es que me pareció bastante interesante. Creo que más al ver el curso me parece una buena oportunidad para profundizar un poco en el tema. Además, soy uno de colaborador de Juan de Málaga. Entonces, bueno, la observación del patrimonio me parece también un aspecto importante de en cuenta a la hora de gestionar un territorio o un poco. Yo me llamo Carlos, estudio cuarto de licenciatura en Derecho en Jerez y me apunto a este curso porque me parecía interesante conocer más sobre la historia de Cádiz y sobre el teatro en concreto, que es un edificio por el que pasamos a ir muchas veces, pero del que conocemos bastante poco. La última. Sí, yo soy Elena González, estudio Historia del Arte y bueno, además por ser de Cádiz me gusta la gestión de patrimonio y bueno, me parecía uno de los títulos más sugerentes de estos cursos de verano y nada, espero aprender un poco más del teatro romano. Espero que pronto podamos verlo. Muy bien, pues ya hemos terminado la presentación de todos. Usted también es alumna del curso, ¿verdad? Muy buena. Mire, estamos haciendo una presentación muy sucinta. En su caso, Yo vengo de Jerez, mi nombre es Susana y he hecho magisterio. Me gusta todo el tema del teatro y demás y me parece una buena oportunidad. perfecto. Pues miren, hay arquitectos, ingenieros o protoingenieros, digamos licenciados o estudiantes en ciencias del trabajo, en historia, en psicopedagogía, en filología, en educación especial, en ciencias ambientales, en derecho, en historia del arte y en magisterio. Es decir, 10 especialidades diferentes, lo cual, como decía mi compañera, pues denota cómo los bienes patrimoniales son objeto de atención por parte de diferentes sectores sociales. Esto es muy importante que lo valoremos al principio para que nosotros a la hora de plantear los contenidos y a la hora de plantear también las preguntas y demás, veamos y lo hagamos con cargo a este público totalmente polimórfico y heterogéneo. Nosotros, como les decíamos al principio, somos arqueólogos, damos clases en historia y en humanidades y demás, y
intentaremos abrirla. Vamos a pasar muy rápidamente lista. No hace falta que digan ustedes si están o no, simplemente que el que no esté en la lista, cuando sea el intercambio de clases, hable con los 4 alumnos colaboradores para ir a secretaría y formalizar su presencia en la lista. ¿De acuerdo? Carlos Alcaraz, Óscar Álvarez, Miriam Belza, Susana Cano, Eugenia Ciruela, Alejandro Díez, Beatriz Fernández de Castro, Elena González, Lorena Hoyo, Aurora Lacida, Nicolás Muñoz, Carmen Muñoz, José María Orge, Miguel Ángel Pizarro, Séfora Rueda, Antonio Ruiz, Alberto Sánchez, Rosana Troya, José Manuel Vargas y Fernando Luis Álvarez. ¿Falta alguien? ¿Usted? ¿Quién más? 2, 3. Faltan 3 solamente, ¿no? Vale, bueno, pues acuérdense de formalizarlo durante el día de hoy. Y para terminar yo mi intervención, muy rápidamente, queríamos primero contextualizar por qué estamos aquí, por qué nos hemos reunido y por qué tienen ustedes un curso de arqueología o de historia y patrimonio dentro de la oferta de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz en la ciudad de Cádiz. Miren, la Universidad de Cádiz ha colaborado, o más que colaborado, digamos que ha co-desarrollado con la Junta de Andalucía, con la por entonces Consejería de Cultura. Ya saben ustedes que había un cambio de gobierno regional y que los nombres de las consejerías han cambiado hace poco tiempo. Pero lo que hasta hace poco tiempo era la Consejería de Cultura, pues es, digamos, el órgano autonómico que a través de su antigua Dirección General de Bienes Culturales detentaba las competencias en materia de patrimonio histórico, de conservación, de protección, de investigación, de difusión, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier cosa que se haga sobre un bien patrimonial, sobre un edificio histórico, si ustedes quieren en el casco histórico de Cádiz, en una fachada, colocar un cartel porque van a abrir un negocio, o si ustedes quieren reformar dentro de su casa una habitación, tendrán que pedir permiso a la Junta de Andalucía. Todos los yacimientos arqueológicos en la comunidad autónoma están bajo la tutela y la protección de la Consejería de Cultura. De manera que ellos decidieron, hace ya la friolera de 5 años, ¿no?, en el año 2007, intervenir en Cádiz, que es como se hacen las cosas desde la perspectiva política cultural. Buscaron un lugar en Cádiz importante desde el punto de vista patrimonial con motivo de del bicentenario de la Constitución, con motivo del año 2012. Dijeron, ¿qué monumento antiguo, importante, puede ser el lugar donde centrar los recursos y nuestro interés? Y decidieron que fuera el Teatro Romano de Cádiz. ¿Por qué decidieron hacerlo? Pues a lo largo de este curso se darán ustedes cuenta de por qué, pero miren, básicamente porque constituye el único edificio de época preislámica, de época anterior a la presencia islámica en nuestra tierra, bien conocido y que no presenta problemas de interpretación. Ustedes saben que Cádiz, desde época fenicia al menos, fue una ciudad importantísima y lo siguió siendo en época romana, sobre todo durante el siglo I a.C. y el siglo II después de Cristo. Si ustedes han visto alguna vez un mapa de la división jurídica de Hispania romana, o sea, cómo los romanos dividieron el territorio, se acordarán que más o menos nuestra comunidad autónoma actual, Andalucía, estaba dividida en 4 partes, llamados conventus. Todos integraban la provincia gaética, y el conventus Gaditanus, cuya capital era la ciudad de Gades, era prácticamente una capitanía marítima. Se integraba desde la desembocadura del Guadalquivir hasta el Medio. Y todo el tramo costero de Andalucía dependía jurídicamente de un territorio cuya capitalidad era Cádiz. Esto simplemente es un ejemplo que nos permite entender y valorar la importancia que tuvo esta ciudad en la antigüedad.
una importancia que no se corresponde con, o que no es directamente proporcional a la cantidad de evidencias arqueológicas que nosotros podemos visualizar. Si ustedes van a Mérida, si ustedes van a Tarragona, si ustedes van a Córdoba, o van a Roma, o a una ciudad de Túnez, verán que hay muchísimos monumentos por todos sitios. Entonces uno pasa por las calles y aunque no tenga no esté especializado, pero se da cuenta de la importancia que tuvo esa ciudad en época romana. Esto en Cádiz no pasa. ¿Y por qué no pasa? Pues no pasa por su propia paleografía, porque es una ciudad muy compleja, una ciudad en la cual la dinámica marina y el propio paleoarchipiélago sobre el cual se situó la ciudad ha cambiado muchísimo y la ciudad está enterrada debajo de nosotros, y además es una ciudad antigua que ha sido ocupada con posterioridad, en época medieval, en época moderna, en época contemporánea, y hasta nosotros la ciudad ha estado más o menos en el mismo sitio donde estuvo la ciudad antigua. Eso provoca problemas de visibilidad arqueológica, de manera que el sustrato no se ve bien. Por tanto, esto es una cosa curiosa que le pasa a muchísima gente cuando viene a nuestra ciudad desde lejos. Tienen la idea de visualizar la Cádiz fenicia, la Cádiz púnica, la Cádiz romana y no ven nada. Y no ven nada, en parte, como les decía, porque está todavía enterrado. Los niveles de época fenicio o fenicio-púnica están entre 4 y 8 metros de profundidad. Y los restos de época romana, digamos que los más significativos son los de la necrópolis, que están desde Puerta de Tierra hacia afuera, hasta la calle Trille aproximadamente, pero su musealización es muy reducida. Únicamente hay unos mausoleos en la calle General Ricardo, que además no están continuamente abiertos al público, se abren bajo visita, y en el casco histórico tenemos la factoría de salazones, parte de una factoría de salazones urbana, que está cerca de Correos, del centro, y luego tenemos el Teatro Romano de Cádiz. De manera que, para que ustedes entiendan el porqué de todas estas cosas, desde Sevilla la Dirección de Bienes Culturales se focaliza sobre el Teatro Romano de Cádiz porque es el único edificio antiguo que no presenta problemas de interpretación. ¿Han visitado ustedes la Casa del Obispo? ¿Sí? Bueno, pues quien no la haya visitado, que la visite. Está entre las dos catedrales, es un yacimiento abierto al público y es un yacimiento de gran interés por su programa museográfico y por los restos aparecidos, pero de compleja comprensión. Y si es de compleja comprensión para un arqueólogo, imagínense para un turista. Gusta mucho, ¿eh? Que no se entienda bien no quiere decir que no te guste. Lo que pasa como cuando vais a una exposición, a veces uno ve una exposición, sale encantado y te preguntan, oye, si la exposición era sobre la Constitución, ¿cuáles son los mensajes? Pues a lo mejor no le sabe responder, pero sales con un sentimiento positivo, ¿no? Este es el sentimiento que transmite la Casa del Obispo, pero, digamos, la interpretación de los restos de época antigua que hay allí es, cuanto menos, compleja. De manera que cuando decide el gobierno regional valorizar e invertir en este monumento para su investigación y su valorización, pues llama a la puerta de la universidad para ver si queríamos colaborar con ellos. ¿Y en qué podíamos colaborar? Pues podíamos colaborar en la propuesta de investigación y de puesta en valor del monumento. De manera que se firman, ya verán ustedes, luego mi compañera lo detallará todo, colaboramos con ellos. Para nosotros ha sido muy importante durante estos 4 años poder generar un equipo de investigación interdisciplinar, algo parecido a lo que tenemos aquí sentados, personas diversas que han estudiado cosas diversas y que se dedican a trabajos totalmente dispares, pero que están interesados en lo mismo, que en este caso era el teatro. De manera que han trabajado con nosotros arquitectos, conservadores de patrimonio, prehistoriadores, geólogos, geomorfólogos, epigrafistas y un conjunto de, digamos, de investigadores que a lo largo del desarrollo de los trabajos se han tenido que ir incorporando en función de las evidencias que han aparecido en las excavaciones y en función de aquello que nos interesaba para poder publicar los resultados de nuestras investigaciones, que es lo que al final queda. Además es importante, y con esto termino, que ustedes sepan que los monumentos son contenedores de historia. El Teatro Romano de Cádiz es importante
para época romana, pero no solo para época romana. ¿Por qué? Pues porque está precisamente en el corazón de la ciudad. De manera que, como ya conocen ustedes por el programa y como verán a lo largo de la conferencia, aquí les hablaremos de época romana, un poco de lo que había antes, poquito, pero algo que se ha encontrado, y sobre todo del proceso de reforma y de continuidad de hábitat en el solar del teatro romano cuando deja de ser teatro hasta época contemporánea. Y esto es lo que magnifica el estudio del propio teatro. O sea, el teatro se estudia, o se está estudiando como teatro romano, por eso hay aquí personas, como nos han dicho, de arquitectura o de ingeniería, que les interesa el monumento, las técnicas constructivas, el saber que es uno de los edificios más significativos en relación a su temprana fecha de construcción, de las últimas décadas del siglo I a.C. y a su gran tamaño, pero también dentro del teatro, cuando se abandona, durante la antigüedad tardía, se sigue viviendo en la ciudad de Gades y durante el siglo VIII, IX, X y hasta época almohade, la Medina, la parte interior de la ciudad, se instala parcialmente sobre las estructuras del teatro y por eso los medievalistas se han dedicado al estudio de estas cosas. Con posterioridad, algunas de las instituciones significativas de nuestra ciudad, como el primer observatorio astronómico, se instaló en el mismo sitio, y de todo ello, de manera muy alterada, pero restos arqueológicos nos aparecen en las excavaciones. Esto también es interesante para que ustedes reflexionen, porque un arqueólogo normalmente no suele encontrar solamente aquello que va buscando. Cuando nosotros planteamos un proyecto de investigación en un sitio, pues uno sabe, por determinadas inferencias, lo que se puede encontrar, por datos documentales, por excavaciones previas, por informaciones de hallazgos en solares cercanos, pero hasta que tú no empiezas a hacer la excavación, tú no sabes lo que va a aparecer allí. Somos arqueólogos, pero no somos adivinos. Y esto es muy significativo porque uno tiene que plantearse una apertura de miras. Ni la profesora Arévalo ni yo somos especialistas en arquitectura romana. Y a lo mejor alguno de ustedes dirá, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ustedes, sin ser especialistas en arquitectura romana, estén dirigiendo un proyecto sobre un monumento romano? Porque cuando uno tiene que coordinar una investigación, muchas veces es mejor estar un poquito separado. Lo que no tiene sentido es coordinar un proyecto de esta envergadura si no se conoce bien la ciudad de Cádiz, si no se ha trabajado en el entorno de la bahía y si uno no se dedica a la época en cuestión, porque si no uno no es capaz de valorar la importancia que tienen los hallazgos que están apareciendo. Pero cuando hay un equipo amplio, interdisciplinar, si tu especialidad es, digamos, el corazón de aquello que tú vas a investigar, a veces la pasión o a veces tus propios intereses de investigación contaminan lo que es la estructura o la planificación del proyecto. En este sentido, también creo que para ustedes puede ser interesante la experiencia que van a ver durante el curso para valorar cómo se estudia un monumento romano, cómo se estudia un yacimiento en clave diacrónica, desde lo más antiguo a lo más moderno, pero también para reflexionar sobre algo que ahora está muy de moda, que es la famosa gestión de proyectos culturales, que para aquellos que quieran hacer turismo, que estén interesados en el patrimonio, no tanto a nivel de contenido, sino desde la perspectiva social de la rentabilidad que puede tener el patrimonio, pues lo analicen y como modelo de cómo en un ayuntamiento, en cualquier sitio, una mancomunidad de municipio, uno puede coger una iglesia, puede coger un monasterio o puede coger cualquier cosa y utilizarlo como centro de operaciones para plantear un proyecto de investigación y de desarrollo cultural, que en el fondo es lo que vamos a tratar de exponerles durante estos días. Bueno, para seguir con esta lección introductoria, que de lo que se trata es de que ustedes se sitúen dentro del curso y qué es lo que se va a tratar y quiénes los van a tratar.
yo lo primero que quiero, al hilo de lo que ha estado comentando Darío Bernal, es que analicemos el título del curso, que es un título pensado, y para que ustedes entiendan el porqué de ese título. Vamos a ver, ustedes si ven, se denomina Nuevos tiempos para el Teatro Romano de Cádiz. La primera pregunta que uno se debe hacer con ese título es ¿por qué decimos nuevos tiempos? Saben ustedes que el teatro se descubre en 1980. Desde 1980, y verán ahora imágenes, ha habido todo un proceso de recuperación, no solo a nivel de lo que son los restos del propio teatro, sino también, como antes comentaba, como se trata de un edificio que ha marcado durante mucho tiempo la trama urbana de uno de los barrios más conocidos y núcleo de lo que es Cádiz, que es el barrio del Pópulo. Se ha seguido por parte de la Administración todo un proceso de expropiación, de derribo de edificios, de liberar ese suelo para su recuperación. Todo eso que ha llevado o llevó un proceso que piensan ustedes que es algo muy complejo, porque todo eso genera una serie de expedientes administrativos y al mismo tiempo toda una serie de intervenciones sobre el patrimonio, se llevó a cabo desde el año, como digo, 80, desde 1980 hasta que nosotros tomamos parte de nuestra participación, la Universidad de Cádiz, en este proyecto, de cara, como antes comentábamos, al bicentenario del 2012, y ese proyecto estaba siendo llevado a cabo, para que ustedes también lo sepan, dirigido por Ramón Corzo, que cuando empezó, es decir, que cuando se descubrió en el año 1980, él era director del Museo de Cádiz. Y en esos momentos, en los años 80, también para los que no lo sepan, no estaban todavía transferidas las competencias de cultura a las comunidades autónomas. Y por lo tanto, casi todas las intervenciones arqueológicas se llevaban a cabo en la ciudad de Cádiz, dirigidas o de la mano del Museo de Cádiz. De ahí que Ramón Corzo fuera la persona que tutelara, dirigiera todas estas intervenciones iniciadas a partir de los años 80. Por eso decimos que son nuevos tiempos, porque desde ese año 1980, y ustedes lo acaban de decir, a pesar de que se había excavado una parte, como ahora verán, realmente no había calado, no solo en la ciudadanía de Cádiz, sino que tampoco había calado en la comunidad científica lo que era el Teatro Romano de Cádiz. En cierta manera, nosotros lo que queríamos cuando nos propusieron intervenir en el teatro es contribuir desde la universidad a que se intentara cumplir esos dos objetivos. Es decir, que la ciudadanía de Cádiz conociera realmente ese teatro y que también la comunidad científica. Por eso hemos dicho que son nuevos tiempos, porque Ramón Corzo se dejó la dirección del Museo de Cádiz y se fue de profesor a Sevilla, a la Universidad de Sevilla, y aunque él ha estado y sigue estando muy vinculado con la arqueología gaditana, realmente no había una institución gaditana, y en este caso la Universidad de Cádiz, que estuviera directamente vinculada con el monumento de época romana más significativo de esta ciudad. Por eso nosotros nos alegramos el que nos propusieran desde la Junta de Andalucía que la Universidad de Cádiz tutelara este proyecto. ¿Y por qué hacia la recuperación integral de la historia de un espacio urbano? Porque consideramos que el teatro, como les decía antes, ha marcado la trama urbana
del barrio del Pópulo. Y no se trataba, por lo tanto, solo de recuperar la historia y conocer el teatro romano, sino también la historia de ese monumento y cómo, evidentemente, ha ido cambiando a lo largo del tiempo y ha configurado, como verán ustedes a lo largo de estos días, muchos de los elementos singulares de cada una de las etapas, tanto de época medieval, como de época moderna, como de época contemporánea. Y al mismo tiempo coincide con un momento en que el barrio del Pópulo es un barrio que se ha recuperado mucho, y que el teatro romano podía evidentemente contribuir a esa recuperación socioeconómica de uno de los barrios más singulares de la ciudad de Cádiz. Lo saben perfectamente quienes hayan leído a lo largo de estos días la prensa, pero saben que ahora mismo está parado todas las intervenciones en el propio Teatro de Cádiz. Todo esto que se había quedado o que había nacido con un gran impulso y que ahora intentaremos de contárselo de forma detenida todo este proyecto, se ha quedado paralizado por lo que todos ustedes saben y por lo que todos ustedes viven, que es la crisis en la que está sumida no solo este país, sino en general Europa. Y parte, además de los dineros, venían de fondo europeo para este proyecto. De tal manera que se ha creado este parón que ha afectado a todos los niveles del proyecto. No solo ha afectado, aunque salga muchas veces así en la prensa, a la arqueología, ha afectado a lo que es la propia recuperación del teatro, a lo que es la apertura del teatro a la ciudadanía y a lo que es la apertura del centro de interpretación. Y por eso, hace poco tiempo, en las últimas semanas, habrán oído ustedes que se ha creado una plataforma ciudadana del barrio del Pópulo para intentar que esto no se quede aquí, reclamando un poco un esfuerzo por parte de todas las instituciones y al mismo tiempo de la propia ciudadanía gaditana, para que todo el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora a través de este nuevo impulso, de estos nuevos tiempos del teatro, no se quede así. Porque ahora mismo, y de hecho por eso lo queremos comentar, nuestra idea cuando planteamos este curso era ir a visitar el teatro, ir a visitar el centro de interpretación. Pero a día de hoy ni el teatro es visitable, ni el centro de interpretación está terminado. Y evidentemente eso es lo que a nosotros nos hubiera gustado mostrarles, o que fuera, por decirlo de alguna forma, la parte práctica de este curso teórico, que fuéramos a ver directamente el teatro y en vivo todo lo que ustedes han visto teóricamente, hacer cuestiones en directo allí mismo, y también no solo del teatro sino también del propio centro de interpretación. De ahí que, como ven, la estructura del curso, si se han dado cuenta, son 6 conferencias, una mesa redonda y una selección bibliográfica, o una sesión, mejor dicho, bibliográfica, que a nosotros, en cambio, nos hubiera gustado que esa sesión bibliográfica hubiera sido suplida por esa parte práctica de visita al teatro y al centro. ¿Cómo está organizado la estructura y por qué están invitados las personas que ven ustedes detrás de los rótulos de cada una de estas conferencias? Evidentemente, primero teníamos que empezar presentándoles a ustedes lo que era el proyecto, ese proyecto del Teatrum Balbi de Gades, que es un proyecto, como antes comentaba Darío Bernal, que dirigimos los dos, pero en el que participan una gran serie de investigadores que considerábamos
que eran ellos los que debían de dar a conocer cada una de sus partes, ¿eh? Es decir, nosotros presentar el proyecto de forma integral, sobre todo, como antes decía, lo que conlleva una dirección de un proyecto, pero que el proyecto en cada una de sus parcelas debía de ser explicado, debía ser contado, porque realmente son los investigadores o los responsables de cada una de esas parcelas. Por eso la primera conferencia es presentarles a ustedes ese proyecto y tras la presentación van a ver ustedes que el proyecto integra tanto una parte de arqueología, una parte de museografía, museología, otra parte de puesta en valor y también de difusión científica y difusión a la ciudadanía de lo que es este proyecto, y la parte también de lo que vamos a acometer a lo largo, lo que hemos acometido y lo que vamos a acometer en el terreno de investigación desde que la Universidad de Cádiz se implicó en este monumento. No lo hemos dicho, pero yo estoy segura que todos ustedes lo saben, que siempre decimos, bueno, ¿y por qué es tan singular este teatro? Es singular porque, vamos a ver, tenemos en Hispania teatros romanos muy bien conservados, y a todos ustedes ahora mismo seguro que les viene a la cabeza el teatro de Mérida, pero este teatro, el de Gades, es el más antiguo de Hispania. Como luego les comentarán, seguramente todo el proceso de marmorización de lo que luego van a ver ustedes en otros teatros romanos de Hispania se produce a través del primer proceso de marmorización que se lleva a cabo aquí en Cádiz y por lo tanto en el propio teatro. Uno de los datos que, como verán ustedes, más importantes que han proporcionado las últimas investigaciones arqueológicas. Y luego, porque en tamaño siempre rivalizamos con la capital de la Bética, con el Teatro de Córdoba, y es ligeramente más pequeño el de Gades, pero es por lo tanto el segundo. Es decir, que esto es como cuando uno sale a competir y dice, bueno, ¿y tú qué tienes? Y yo tengo pues el teatro más antiguo y el segundo más grande de España. Eso es lo que hace, junto con las razones que les ha comentado Darío Bernal, de que es el único monumento que de Gades conservamos, que hace que sea especial este teatro de Cádiz. Bueno, por eso, después de que nosotros le contemos en esta primera conferencia no solo lo que estamos haciendo, sino también el cómo no debemos de quedarnos mirando exclusivamente hacia el teatro de esta ciudad, sino insertarlo en todo lo que son los edificios de espectáculos, tanto de Hispania como del Mediterráneo, y mirar sobre todo hacia Roma, porque otro de los elementos singulares del teatro de Cádiz, como saldrá a lo largo de estos días, es su vinculación con una de las familias más conocidas de la antigüedad de Gades, que son los Balbo, y precisamente, como verán, hay una gran relación de Balbo con Roma, y por eso el teatro Balbi. Creíamos que también era un aspecto que debía de ser tratado cuando se está llevando a cabo esta investigación, y que por lo tanto no se trataba solo de conocer el teatro, sino también todo lo que la repercusión que tiene a nivel de la propia historia
de la ciudad de Gades, de la familia de los Balbo, y seguir un poco también la trayectoria y su vinculación con lo que es Roma. Y de ello, por lo tanto, les hablaremos en la segunda parte de esta primera conferencia del proyecto del Teatrum Balbi que impartiremos los coordinadores de este curso. La segunda conferencia que tienen ustedes ahí, Excavando en el teatro en el siglo XXI, que va a ser impartida por Macarena Bustamante y por Verónica Sánchez Loaiza, investigadoras de nuestro grupo de investigación, del grupo de investigación del llamado Círculo del Estrecho, del UM 440, que ven ustedes ahí. Son realmente las personas que ahora mismo, y hay que decirlo, conocen mejor el teatro de Cádiz, porque son las que han estado excavando allí, excavando, como pone el título, en el siglo XXI. Las dos son arqueólogas, son exalumnas de la Universidad de Cádiz. Macarena Bustamante está ahora mismo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero además en Mérida, en el Instituto de Arqueología, y Verónica Sánchez Loaiza es arqueóloga autónoma, y son grandes conocedoras, por lo tanto, de lo que ha sido toda la última problemática a nivel arqueológico de este edificio de espectáculos, pero al mismo tiempo son los que han hecho la gran labor de recopilación de todo lo que se sabía, a nivel arqueológico, me refiero, con anterioridad. Y por eso son ellas las que les van a hablar de los resultados de esas excavaciones, que son las que se han estado acometiendo hasta octubre del 2011. Hay que decirlo que ellas han estado prácticamente hasta el final, pero es también de justicia decir que en los últimos meses a Macarena Bustamante y a Verónica Sánchez Loaiza les suplieron, por motivos laborales, otros dos arqueólogos también vinculados a la Universidad de Cádiz y a nuestro grupo de investigación, que son Macarena Lara y José Manuel Vargas. Por lo tanto, eso es el cuarteto de arqueólogos que forman parte de este proyecto del Teatrum Balbi, que, como antes comentábamos, son nuestras manos derechas. Son los que han estado allí desde 8 de la mañana hasta 4 de la tarde todos los días excavando, y por lo tanto se lo conocen al dedillo toda la problemática. Tras estas dos conferencias, que son las que se van a impartir el día de hoy, y lógicamente con un breve descanso entre medias, la última hora está dedicada a una sesión de conclusiones, para que hagamos una valoración de todo lo que se ha hablado. Por supuesto, como les decíamos al principio, si a lo largo de las charlas ustedes tienen alguna duda, algo no queda claro, por supuesto que pueden en esos momentos preguntar. No hay que esperar a la sesión de conclusiones para que, como antes comentábamos, sea totalmente activo. El día de mañana, como ven, a primera hora hay una sesión bibliográfica. Vamos a ver, del Teatro Romano de Cádiz realmente no hay mucha bibliografía, pero como ahora les comentaremos, sí que recientemente, al hilo del seminario que se celebró para la puesta al día de todo lo que se conocía sobre este edificio, se realizó un seminario del teatro, y que ha sido publicado, donde aparte de publicar los resultados de ese seminario, se hizo también un esfuerzo de recopilación de la bibliografía que había generado este edificio de espectáculos. Entonces, de lo que se trata en esta sesión bibliográfica, nosotros vamos a
a comentar con ustedes esta publicación y lo que se conoce de la bibliografía sobre el Teatro de Cádiz, pero también, como antes comentábamos, en general, hablarles sobre la bibliografía de los teatros romanos de Hispania y en el Mediterráneo, para que ustedes tengan también una visión más amplia. Vamos a colgar en el campus virtual unos PDFs para que no solo ustedes tengan la información durante este curso, sino que lo puedan leer también con tranquilidad terminado el mismo. Algunas de las publicaciones más significativas que pensamos que les puede venir a ustedes bien para completar lo que aquí han recibido y que han sido parte de esa monografía del seminario sobre el teatro. Lo colgaremos en el campus virtual para que así tengan acceso a ello. Creo que también será importante en esta sesión bibliográfica que veamos o que analicemos algunas páginas web sobre teatros, para que ustedes conozcan, por ejemplo, el proyecto del Teatro Romano de Córdoba, lo que se está haciendo, pero no solo a nivel de teatro, sino también, como antes comentábamos, a nivel de puesta en valor, de lo que están haciendo otras ciudades, por ejemplo, lo que está haciendo Cartagena con el teatro romano y con lo que son los restos patrimoniales. Es decir, no solo que sea una lección, no solo bibliográfica de papel, sino también de lo que ustedes pueden obtener a través de distintas páginas web y, por lo tanto, utilizar el recurso de Internet. De todo eso que veamos en la sesión bibliográfica, en el campus virtual lo dejaremos colgado a esas direcciones para que, si alguno de ustedes quiere luego otro día profundizar, pues lo tengan recopilado. Bueno, y luego la primera conferencia de mañana, como ven, es la arquitectura del Teatrum Balbi, nuevas aportaciones. Aquí es donde ustedes, junto con la conferencia de la excavación, van a tener oportunidad de saber todo aquello que ahora mismo en la presentación ustedes nos han comentado, de saber algo más sobre el teatro de Cádiz, sobre la historia de este monumento y, en este caso, de mano de dos grandes especialistas. Juan de Dios Borrego es doctorando de la Universidad de Córdoba y está haciendo su tesis doctoral sobre precisamente este tema, la decoración arquitectónica del Teatro Romano de Cádiz. ¿Qué mejor que la persona que se va a doctorar sobre uno de los aspectos del teatro? Hay muchos aspectos. Él va a tratar el tema de la decoración arquitectónica, que les hable a ustedes, porque sin duda es el que mejor lo conoce. Y junto con Juan de Dios Borrego, la conferencia va a ser impartida por Oliva Rodríguez Gutiérrez, que es profesora titular de Arqueología de la Universidad de Sevilla y es especialista en teatros de Hispania, pero también en teatros del Mediterráneo. Ella precisamente hizo su tesis doctoral, para que lo conozcan, sobre el teatro de Itálica. Y son, Juan de Dios y Oliva, son dos de los miembros de investigación, del equipo de investigación de este proyecto. Como les he dicho, hemos invitado a participar en este curso a todos aquellos actores del propio proyecto. Como no se trataba solo de que vieran la época romana, sino que también vieran cómo es la historia de ese monumento en otras épocas, la siguiente conferencia, la última conferencia de mañana, es el Cádiz medieval a través del teatro.
y va a ser impartida por el doctor Francisco Cavilla Sánchez Molero, que es investigador de la Universidad de Cádiz. En este caso, él es historiador de la época medieval, hizo su tesis doctoral sobre este periodo y basado fundamentalmente en la cerámica medieval, y es el responsable dentro de este equipo de llevar a cabo todo el estudio de los materiales de esta época generados por las intervenciones arqueológicas. Trabaja conjuntamente, por lo tanto, con nosotros y con las arqueólogas para intentar reconstruir toda lo que es esa fase de época medieval, que está muy bien, como verán ustedes, documentada. Y además es uno de los elementos que a lo largo de las excavaciones arqueológicas, como expondrán Macarena Bustamante y Verónica Sánchez Loaiza, más información ha proporcionado. Y luego el último día ya nos trasladamos dejamos el medievo y nos vamos a época moderna, y en este caso, y con ese título de paso por la posada del Mesón, los dos arquitectos, Tomás Carranza y Javier Montero, que fueron los encargados, como ahora les mostraremos, de llevar el proyecto arquitectónico del Centro de Interpretación y de Recepción, conocen muy bien todo lo que es la posada del Mesón a nivel arquitectónico, y queríamos que dieran un enfoque no solo desde lo que son los historiadores o lo que son los arqueólogos, sino la visión de un arquitecto, y son los que nos asesoran en ese sentido sobre estos temas, junto con otro historiador, otro arqueólogo, que es el encargado de estudiar los materiales de época moderna, que es José María Gutiérrez, que es el director del Museo Histórico de Villamartín, que colabora también con nosotros, pero que no va a estar presente en esta conferencia. La última conferencia es el Teatro Romano de Cádiz, meridiano de un imperio, y ese título tan sugerente de la conferencia que va a impartir Cándido Martín Fernández, antes se lo ha apuntado el compañero Darío Bernal, y es que en el lugar donde estuvo el Teatro Romano se construyó el primer observatorio. Y de hecho Jorge Juan, cuando estaba en ese observatorio, dijo: esto es tan sólido como si lo hubieran construido los romanos, sin saber que debajo tenía el Teatro Romano de Cádiz. Entonces creíamos que también era muy importante. Saben ustedes que ahora el observatorio está en San Fernando, pero creíamos que era muy importante recordar en este curso dedicado al estudio integral de ese espacio urbano que ocupó el Teatro Romano, recuperar en la memoria a ese singular edificio del observatorio, que sin duda ha marcado también una de las claves de lo que es no ya solo la historia de Cádiz, sino la historia de la bahía de Cádiz, y la importancia que tiene. Y por último, se cierra el curso con una mesa redonda, que es el Teatro de Cádiz como motor de desarrollo socioeconómico y cultural, que con ello lo que queríamos era tratar esa vertiente que antes les comentaba, de cómo la recuperación del patrimonio ayuda y confluye hacia lo que es activar, en este caso, un barrio tan singular como es el barrio del Pópulo. Y para ello hemos querido que estuvieran en esa mesa redonda, por un lado, representantes de la propia Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, y que
están directamente vinculados con la conservación del patrimonio y que va a actuar, por lo tanto, como moderador, Javier Verdugo Santos, un arqueólogo de la propia Delegación de Cultura de Cádiz, que además ha estado vinculado con alguna de las intervenciones arqueológicas en el propio monumento, que es Francisco Alarcón Castellano, un historiador, pero al mismo tiempo un ciudadano de Cádiz, que es Juan Fierro. Juan Fierro, además, hay que decirlo que es compañero nuestro de la Facultad de Filosofía y Letras, porque es personal de Administración y Servicios de la Secretaría de la Facultad, pero es un gran conocedor de la historia de Cádiz de forma diacrónica, desde la prehistoria hasta época contemporánea. Y de hecho, nosotros contamos con él como un miembro más del equipo en todo lo que es el asesoramiento para la época medieval, moderna y contemporánea, porque es un gran conocedor de la historia de Cádiz. Y pensábamos que como gran conocedor de historia de Cádiz, pero al mismo tiempo como un ciudadano muy preocupado por esta ciudad, era importante tener en cuenta lo que él podía decir, su opinión, en esta mesa redonda. El cuarto invitado que hay que excusarle en esta mesa redonda era Daniel Manacorda, que es catedrático de Arqueología de la Universidad de Roma y que no va a poder acompañarnos por motivos personales. Daniel Manacorda ha estado, yo les diría que en el inicio de este proyecto, porque para nosotros, como antes comentaba, era muy importante no solo mirar al Teatro de Cádiz, sino mirar a Roma, y Daniel Manacorda es un gran conocedor de la arquitectura de la ciudad de Roma y además fue el que dirigió todo el proyecto de la Cripta Balbi en la ciudad de Terni. Y por lo tanto pensábamos que debíamos de contar con un asesoramiento en este proyecto por parte de uno de los grandes conocedores de esta problemática. Queríamos, y por eso lo invitamos, para que nos diera también su visión de lo que ha supuesto la recuperación en Roma de la Cripta Balbi y de lo que supone el patrimonio histórico-arqueológico como motor en la propia ciudad de Roma. Queríamos que diera también esa visión externa, pero como les decía, no nos va a poder acompañar. Y por último, Emilio Llanes sería el último de los participantes en esta mesa redonda, que como ven ustedes es arquitecto y es profesor de la Universidad de Sevilla. Pero además este arquitecto Emilio Llanes es el que la propia Junta de Andalucía, como ahora veremos, le encargó todo el proyecto arquitectónico para la consolidación de la cimentación de los edificios que están sobre parte del Teatro de Cádiz, lo que ven ustedes actualmente, para que con ese proyecto elaborar un proyecto arquitectónico singular para que se pudiera excavar y para poder recuperar lo que actualmente todavía no es visible del Teatro de Cádiz, respetando las edificaciones que están encima del mismo. También participó ya en ese seminario y dio a conocer ese proyecto arquitectónico singular y creíamos que, por lo tanto, debía de ser uno de los invitados a esta mesa redonda. Con eso terminaríamos este curso, lo haremos con una sesión de conclusiones, pero también, como saben ustedes, para aquellos alumnos que piden el creditaje, hay una prueba, que consiste en que no la vamos a hacer aquí o no la van a hacer ustedes aquí, sino que es la elaboración de un informe
con un resumen de cada una de las conferencias impartidas y de la mesa redonda, y al mismo tiempo del resumen una pequeña valoración de cada una de ellas, que nos lo deben de remitir, porque no lo queremos hacer aquí, nos lo deben de remitir a nuestro correo electrónico. Entonces, para aquellos que van a hacer esa prueba, anoten por favor los correos electrónicos de los dos coordinadores: dario.bernal@uca.es y alicia.arevalo@uca.es. El plazo que hemos dado, aunque no consta aquí, es de una semana. Es decir, que el viernes de la semana que viene, a las 2 de la tarde, aunque lo pondremos todo en el campus virtual, deben de ser, a más tardar, deben ser enviados ese informe con el resumen de las conferencias y de la valoración, para que lo revisemos y por lo tanto hagamos la evaluación del curso. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro? ¿Hay alguna duda? ¿Nada? Muy bien.